Bueno, muchachos, buenas tardes. Desde el equipo ejecutor de formación virtual, la líder, me informó que ustedes ya trabajaron parte de la temática que tiene que ver con los lenguajes HTML, CSS y que ya habían trabajado lo de el diseño con el instructor Wilder. Que entonces estas 3 semanas que nos quedan para esta fase, la trabajemos en cuanto al desarrollo de la evidencia que están viendo en pantalla, ¿sí? Que es la evidencia de producto y que tiene que ver con la maquetación de la interfaz gráfica en HTML, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que pues hoy vamos a ver unas temáticas relacionadas a eso de la maquetación de la interfaz gráfica y asimismo les mostraré em, algo relacionado a lo que es el mapa de navegación, ¿sí? Y con base en eso, pues vamos a trabajar en la entrega de esta evidencia en estas últimas 3 semanas que quedan de la fase, ¿sí? Entonces, primero, recordar lo que en la guía se nos menciona acerca de esta evidencia 4, maquetación de la interfaz gráfica en HTML. En la guía se nos informa que la actividad consiste en la definición de la composición de texto, formas, colores, tamaños, imágenes, animaciones, videos de las páginas electrónicas en lenguaje HTML que conforman en sí un conjunto, una aplicación web, proyectando también los dispositivos en donde se van a visualizar esos elementos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para esta evidencia? Estudiar detenidamente los conceptos y características definidas en el componente formativo. En este caso, pues es el material que si ustedes desean recordar, lo pueden consultar ahí en la plataforma de Sajuna o ya lo tienen descargado también, o en las clases anteriores también lo hemos mencionado. Tenemos que tener en cuenta contar con los requisitos del cliente, describir el concepto de maquetación, contar preferiblemente con conocimientos en HTML, CSS y JavaScript, tener conocimientos en diseño gráfico, preferiblemente contar con conocimientos en marketing digital, eso como para mejorar un poquito más ese diseño o esa usabilidad que ustedes le van a dar al diseño de su página web. Y manejar herramientas de software para la elaboración de las maquetas. Se recomienda utilizar un framework frontend como Bootstrap, Tailwind, CSS o Foundation. Bueno, también hay otros que ustedes, si están familiarizados con los otros software o herramientas para crear ese tipo de diseños, pues lo pueden hacer, ¿sí? Eso teniendo en cuenta que no se les va a pedir los formatos originales de cada una de esas aplicaciones, sino que entreguen su evidencia en un formato PDF. Vamos a ver un video. Dame un segundito, voy a ver si... Listo. Entonces vamos a ver un video que habla sobre las interfaces y el mapa de navegación. Interfaces y mapa de navegación. Cada interfaz gráfica que se incluye en un sistema de información debe ser validada con el usuario, para que en el proceso de construcción no se tengan contratiempos en el tipo de componentes, ubicación de estos y la distribución de la información a mostrar en pantalla para el usuario. Para este tipo de procesos, en su desarrollo, se debe apoyar en herramientas que permitan crear prototipos, los cuales sirvan como base de negociación de los componentes que un aplicativo debe tener. A esto llamamos wireframes, los cuales permiten mediante la construcción de prototipos o bocetos de diseño
ir negociando con el usuario la apariencia y distribución de los componentes de las diferentes pantallas que se integrarán en el sistema. Este tipo de técnicas permiten que al usuario se le mantenga informado sobre los cambios estructurales del producto de software y se garantice una mayor calidad y aceptación por parte del cliente. Por tanto, en nuestro componente formativo abordaremos las diferentes técnicas utilizadas para realizar este proceso y cómo construir software de calidad y sobre todo con un grado de aceptación de parte del usuario con un mayor impacto positivo. Los procesos de construcción de sistemas de información conllevan un conjunto de actividades y fases, las cuales impactan de manera directa el producto de software. En pocas palabras, el producto sufre transformaciones a medida que se va avanzando en cada una de sus fases. Esto implica no solo un compromiso enorme por parte de quienes construyen el producto, sino también de las personas que solicitan el mismo. En la fase llamada diseño, se establecen los lineamientos técnicos de las interfaces y métodos, mediante los cuales el usuario final de la aplicación interactúa con la misma. Es decir, se define la manera en cómo se realizará el proceso de manejo del sistema. Estas reglas deben ser claras y precisas, y deben ser negociadas con el cliente. Un ejemplo particular de esto sería la construcción de una vivienda, donde el propietario es quien decide sobre los colores que colocará, la repartición de las habitaciones, cocina, entre otros componentes tipo fachada, etc. En ese mismo sentido, el cliente es quien decide cómo se verá el producto final de software. Bueno, entonces, muchachos, ¿cuál es la idea principal del video? ¿Qué menciona? La maquetación del proyecto. La maquetación del proyecto, que garantiza trabajar esos wireframes o esos prototipos eh, en el diseño, de acuerdo al video. ¿Qué nos garantiza eso? Que el cliente esté de acuerdo con lo que vamos a desarrollar. Correcto, que el cliente esté de acuerdo con lo que vamos a desarrollar. Eso implica también que el proyecto cuente con calidad, ¿sí? Entonces ya en el video se menciona que en la fase de diseño es un conjunto de actividades que siempre se trabajan pues en unión con el cliente porque es con él con quien debemos negociar ese diseño, ¿sí? Es el quien decide, sin embargo, pues ahí también entra en juego nuestro conocimiento como desarrolladores para proponer mejoras también, ¿sí? Entonces, en estas mejoras es cuando nosotros establecemos lineamientos técnicos con el cliente y de acuerdo a eso, pues vamos mejorando cada vez más esas interfaces, ¿sí? Bueno, entonces, aclaremos qué es un mapa de navegación en diseño web. Entonces, este mapa de navegación también nosotros lo podemos llamar eh, mapa del sitio, ¿sí? En español o en inglés, pues el sitemap. Normalmente en programación se manejan muchos términos en inglés, entonces para que nos vayamos familiarizando. Dice que el mapa de navegación es una representación visual o estructural de cómo están organizadas y conectadas las páginas dentro de un sitio web. Su objetivo es mostrar la jerarquía de contenidos y cómo el usuario puede moverse entre las páginas, ¿sí? En eso es en lo que vamos a trabajar y de eso es lo que trata la evidencia 4. ¿Cuál es la importancia del mapa de navegación? Primero, pues planificar correctamente la estructura de un sitio. Segundo, diseñar una navegación intuitiva y eficiente. Tercero, evitar que los sitios sean confusos, ¿sí? Esas páginas o esos elementos desorganizados, algo que no va a garantizar que el cliente o quien visita nuestro sitio web, pues se quede ahí
observando o navegando a través de el diferente contenido que nosotros queremos mostrar. Y también, pues, es importante debido a que nosotros a través de ese diseño vamos a comunicar ideas claras antes de codificar en HTML y CSS, ¿sí? Prácticamente estos son los bocetos a través de los cuales vamos a trabajar. Los elementos de un mapa de navegación, para que lo tengamos en cuenta, es la página principal inicialmente, ¿sí? Que ese es el punto de entrada del sitio, generalmente llamado index, ¿sí? Las páginas secundarias, que son accesibles desde la página principal y tienen contenido específico. Y también tenemos las subpáginas o secciones dentro de esas páginas secundarias, que vendrían siendo las subpáginas con contenidos más detallados o internos dentro de una página secundaria, ¿sí? Y también otro elemento del mapa de navegación son los enlaces que representan la conexión entre páginas, ¿sí? Es decir, cómo el usuario accede a cada parte de estas. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta para poder desarrollar esta evidencia correctamente, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de mapa de navegación, ¿sí? Entonces, miren que cuando habla de enlaces entre esos elementos, pues prácticamente vendrían siendo esas líneas que conectan una página con otra. Eso garantiza que se entienda mucho mejor cuáles son las páginas, cuáles son las subpáginas, ¿sí? Y cuáles son las páginas secundarias. ¿Listo? Ahora, por acá tenemos otro ejemplo de ese mapa de navegación que también está creado en un software diferente. Existen diferentes herramientas o diferentes software a través del que nosotros podemos diseñar esos mapas de navegación. Entonces es importante pues, que nos familiaricemos con ellos para poder crear bien esa evidencia, ¿sí? Ahora veamos contenido acerca de lo que se nos menciona eh, en lo que tenemos disponible en la plataforma Sajuna. Listo. Para ese mapa de navegación y para esa maquetación de esas páginas web, debemos tener en cuenta nosotros los principios de usabilidad, que son muy importantes, ¿sí? Cuando hablamos de usabilidad, menciona acá que es un término que recoge una valoración de calidad de la experiencia del usuario, cómo interactúa con un producto o sistema, ¿sí? Para medirla se hace a través de estudios de la relación que se produce entre las herramientas diseñadas y los usuarios que las usan, para determinar la eficiencia en el uso de los diferentes elementos ofrecidos en las pantallas y la efectividad en el cumplimiento de las tareas que se pueden llevar a cabo a través de estas pantallas. En conclusión, se puede definir la usabilidad como la disciplina que estudia el diseño de aplicaciones móviles o sitios web para que los usuarios puedan interactuar de forma fácil, fluida e intuitiva. Existen varios aspectos relacionados con el uso de aplicaciones y la manera en que las personas se relacionan con esas aplicaciones que se les ofrece. Básicamente, esos estudios han proporcionado un conjunto de comprobación de esos aspectos como mecanismo de variación. Dicha validación debe ser hecha a través de diferentes aspectos, entre los cuales se encuentran la facilidad de aprendizaje o aprendizabilidad, como también la podemos encontrar, ¿sí? Que es cuando se puede emplear una unidad de tiempo para determinar lo que demoran los usuarios
en usarla de manera correcta y realizar las operaciones básicas comunes en esos sitios web. Otro elemento a tener en cuenta también es la facilidad y eficiencia de uso, que dice que es cuando se puede usar una unidad de tiempo para establecer cuánto tiempo se demora un usuario en realizar una operación completa de su quehacer con la herramienta de trabajo. Es decir, los diferentes procesos a través de los cuales nosotros les vamos a dar acceso. Los diferentes procesos que nosotros les vamos a facilitar realizar a través de nuestro proyecto web. Algo importante también, la facilidad de recordar el funcionamiento, que es la capacidad de recordar las características y forma de uso de un sistema. Se debe usar para volver a emplearlo en un futuro. ¿Sí? Eso tiene mucho que ver con lo que se llama usabilidad, intuición o que el sitio sea intuitivo. La frecuencia y gravedad de errores. Los mensajes de error a los usuarios para apoyarlos cuando deban enfrentar los errores cuando se cometen errores determinados en el sistema. Ejemplo de un error predeterminado, suponga que en un sistema de facturación se intenta hacer una factura sin relacionar al menos un producto o servicio a facturar. Ahí es cuando nosotros trabajamos esas notificaciones, ¿sí? O esas validaciones a través de formularios también, en las que le decimos o le informamos al cliente o le mostramos que algo falta o que algo se está ingresando en la manera incorrecta. La satisfacción subjetiva, que dice que indica los satisfechos que quedan los usuarios, indica lo satisfecho que quedan los usuarios después de haber usado el sistema debido al diseño presentado. Y es subjetiva porque depende de la percepción de cada usuario. Entonces, no es porque a nosotros nos guste un color, nos guste un estilo o nuestras diferentes gustos que tenemos cada uno de nosotros. El sitio web no puede ir proyectado a ese tipo de preferencias que nosotros tengamos. El sitio debe ir proyectado a los usuarios comunes, ¿sí? A usuarios con diferentes gustos, con diferentes preferencias. Y entonces la idea es manejar una interfaz que se adecue a diferentes preferencias, ¿sí? Colores que no sean canzones, colores que no interfieran en cuanto a la facilidad con la que el usuario puede observar el diferente contenido en un sitio web, colores muy fuertes, todo eso se debe evitar. Entonces, los anteriores aspectos aplican en principio a cualquier tipo de aplicación web o móvil. Sin embargo, el compendio de buenas prácticas para aplicaciones móviles se destaca por aspectos como los que se relacionan a continuación. Primero, definir con simplicidad y claridad la estructura de los contenidos. Generalmente la recomendación es organizarlos de acuerdo con una jerarquía consistente temáticamente o según las relaciones y procesos de negocio de la aplicación. Segundo, establecer un diseño limpio, una correcta tipografía, imágenes y recursos gráficos que hagan fácil al usuario encontrar lo que busca, separando los contenidos con una clasificación lógica. Ceder el control al usuario.
Los usuarios no sienten una experiencia positiva si en algún momento se sienten perdidos mientras interactúan con el sistema. Se debe garantizar que el usuario sepa dónde se encuentra y cómo acceder a otro enlace o funcionalidad. Facilitar la interacción, que permite que el usuario pueda desarrollar varias acciones de forma fácil e intuitiva, aporta a la satisfacción. Sin embargo, si esas opciones no se presentan como un diseño limpio, se puede lograr un efecto adverso. Simplificar y sintetizar. Dice que la regla básica para aplicar este principio es: todo lo que no es necesario sobra. Y con ello se evita sobrecargar el sistema con información u operaciones superfluas. Y adaptar a todo tipo de dispositivos. Otro elemento básico es la adaptabilidad a diferentes dispositivos. De ahí la importancia que para poder realizar esto, pues ya tenemos que tener conocimiento, por lo menos las bases de lo que es HTML, CSS y JavaScript, porque con eso garantizamos cumplir con todos esos elementos que se nos está mencionando acá. Ahora, si tenemos en cuenta cada una de estas ítems, ¿sí?, que se nos mencionan acá, todos que tienen que ver con los principios de usabilidad, pues podremos realizar correctamente ese mapa de navegación y por lo menos esas páginas, ese diseño de esas páginas y de esos contenidos en cada uno de los elementos que hagan parte de nuestro sitio web. ¿Sí? Dame un segundito. Listo. Entonces, también debemos tener en cuenta lo que se nos muestra acá, que tiene que ver con los componentes de software. Ahí es donde entra temas como el licenciamiento. ¿Sí? Los sistemas de información son la agrupación de varios elementos que, operando en conjunto, bajo unas premisas definidas, logran el objetivo de mantener en operación dichos sistemas. Entonces, aquí vamos a relacionar algunos elementos necesarios para garantizar la continuidad del funcionamiento de ese sistema o de ese proyecto. Primero, el licenciamiento, ¿sí?, que una licencia de software es un contrato que describe los derechos legales del uso autorizado de un sistema de información, programa o aplicativo, dependiendo del dispositivo a través del que se accede. En otras palabras, es un acuerdo en el que el fabricante o proveedor del software le otorga a una persona u organización un permiso para utilizar un determinado producto. Una acción de aceptación inequívoca de este contrato se efectúa cuando se descarga e instala a través del medio oficial de distribución del producto a instalar. Es decir, que aunque no se firme un documento explícitamente cuando se realizan las operaciones descritas en el contrato, generalmente se descarga e instala y configura esa aplicación, que causa la aceptación de las condiciones de aceptar, que causan la aceptación de las condiciones de aceptación, es considerado legalmente como si firmara un contrato de licencia. ¿Sí? Es decir, prácticamente estamos hablando de los permisos para utilizar ese sistema. Si utilizamos ese sistema sin los permisos necesarios, sin firmar ese contrato, sin aceptar las condiciones, pues ya estamos nosotros infringiendo la ley y nos veremos implicados en procesos legales. Los tipos de licencia en Colombia, según la norma que regula este tema, que se encuentra en la ley 603 del año 2000, llamada Ley de Licencias de Software, o también Ley de Cumplimiento de las Licencias de Software,
Dice que las licencias de software se clasifican según el uso final y las libertades que el autor ofrece de su producto al usuario final. Por lo tanto, es importante conocer ese tipo de licenciamientos. Primero tenemos el software propietario o de código cerrado, que es en el que el autor no transmite ninguno de los derechos de ejecución, copia, modificación, cesión o redistribución al comprador, sino que solo establece las condiciones bajo las cuales el usuario puede utilizar el programa. También tenemos la shareware, que consiste en la distribución de una versión gratuita y limitada en sus funciones respecto de la aplicación que es de pago. Con esa licencia se le permite al usuario su uso por un tiempo y funciones delimitadas, pero cuando el tiempo finaliza, el usuario deberá pagar o desinstalar el programa. Muy común ver esto cuando nosotros queremos utilizar un software en el que nos dan una semana o 4 semanas de prueba. Asimismo, pues nos dan la prueba, pero nos dan las funciones limitadas. ¿Sí? Eso con la intención de que conozcamos ese software y nos animemos también a pagar por esos derechos que queremos gozar y poder utilizar correctamente o poder gozar de todas las aplicaciones, de todas las funcionalidades que un software nos permite o que el software en específico tiene para apoyar nuestras tareas diarias. Otra es la freeware. Ese tipo de licencia permite la instalación y uso gratuito de la aplicación y todos sus componentes sin que requiera alguna suscripción. Hacer el registro es opcional, pero no tiene ningún costo. Sin embargo, el costo fuente se mantiene, el código fuente se mantiene limitado. ¿Sí? Existe también la OEM, ¿sí? Que es una licencia que tiene la condición de que el programa debe instalarse en un equipo nuevo, por lo que generalmente aplica a los sistemas operativos. Cuando nosotros queremos utilizar, principalmente hablando de Microsoft software, hay diferentes tipos de licencias y ahí es cuando nos ofrecen o aparece en juego este tipo de licencias también, las OEM. ¿Sí? Y la licencia corporativa por volumen. Este tipo de licencia que generalmente adquieren las empresas dado que estipula un número aproximado de equipos en los que puede ser instalado y utilizado el programa dentro de la misma compañía. ¿Sí? Un ejemplo de esto puede ser el SENA, que tiene contrato con Adobe, ¿sí? O con las entidades que manejan las licencias de Adobe, Microsoft, ¿sí? Para los correos a través de los cuales todos los aprendices, incluso ustedes tienen derecho cuando se inscriben acá, ese correo soy.cena, que les da muchos beneficios en cuanto a las licencias o al uso de productos de Microsoft en la nube. ¿Sí? Esas son las licencias corporativas. El cumplimiento del uso de software no licenciado el incumplimiento, perdón, acarrea sanciones administrativas hasta de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes para todos los administradores de la empresa, según lo que estipule la Superintendencia de Sociedades. Eso en Colombia, eh, porque en otros países cambia. ¿Sí? Algo que debemos también tener en cuenta es la seguridad de las aplicaciones, que hace referencia a las medidas de seguridad a nivel de aplicación, cuyo propósito es impedir el acceso no autorizado, el robo o el secuestro de datos o códigos dentro de la aplicación. Incluye las consideraciones de seguridad a tener en cuenta en el momento de desarrollar y diseñar aplicaciones, además de los sistemas y las técnicas para proteger las aplicaciones después de distribuirlas. Para lograr el objetivo de hacer seguras las aplicaciones se debe incluir aspectos en el hardware y software y procedimientos que minimicen la vulnerabilidad
de seguridad. La estrategia de publicación de la aplicación servicios de información requiere el empleo de un conjunto o protocolos o procedimientos y para garantizarla se deben realizar pruebas al respecto. Asimismo, se deben realizar pruebas cuando nosotros hagamos ya nuestros bocetos o nuestra maquetación, porque de eso depende las modificaciones que se vayan a hacer. Cuando en el video vimos que era un conjunto de actividades enfocadas al diseño, quiere decir que por cada proceso que nosotros vayamos realizando, van a ir surgiendo modificaciones. Siempre, siempre van a haber modificaciones hasta poder encontrar un producto final acorde a lo que el cliente solicita. ¿Ok? Bueno, en conclusión, la seguridad de las aplicaciones está en el proceso de desarrollar, añadir y probar características de seguridad que deben tener las aplicaciones para evitar que respondan contra amenazas, tales como la modificación y el acceso no autorizados. Garantizar esto es importante porque las aplicaciones actuales generalmente están disponibles a través de varias redes y conectadas a la nube, y eso incrementa la vulnerabilidad a la que se exponen. Hay un mito, ¿sí? Eso por lo general cuando se trata con los aprendices en modalidad presencial, de que esto lo aseguran simplemente comprando los certificados SSL, ¿sí? Que es el candadito con el que le indica a usted en el navegador que usted está en un sitio web seguro, ¿sí? Pero entonces ese no es el único proceso que se puede realizar y simplemente con ese candadito o ese certificado no estamos garantizando una seguridad total, ¿sí? También hay que tener en cuenta otros procesos a través de los cuales nosotros podemos evitar que las personas malintencionadas o esos delincuentes informáticos accedan a información no autorizada para poder causar daño. Los tipos de seguridad de las aplicaciones, como la autenticación, la autorización, el cifrado de la información, que consiste en ocultar contenido o usuario no autorizado que pueda interceptar datos, el registro y las pruebas de seguridad, ¿sí? Esas son otras características que se pueden trabajar. En el momento de desarrollar una aplicación es casi indispensable integrar procedimientos de autenticación y autorización para asegurarse de que solo accedan los usuarios autorizados. La forma básica de este proceso se consigue obligando a los usuarios a proporcionar un nombre de usuario y uno clave para iniciar una sesión en el sistema. Ese es otra de los procesos o protocolos que se pueden utilizar para manejar algo más o controlar un poquito más la seguridad. En el entorno de aplicaciones existen facilidades para agregar otros medios de identificación de usuario o algo que lo caracteriza. Una huella dactilar o el reconocimiento facial o el reconocimiento de voz, ¿sí? Algo muy utilizado ahora en las aplicaciones financieras, ¿sí? Generalmente estas aplicaciones son las que más seguridad manejan y ellos sí tienen implementado la huella dactilar, el reconocimiento de voz o el reconocimiento facial, ¿sí? Otro ejemplo puede ser también el iPhone, ¿sí? Que con la vista también le permite a usted acceder al entorno o al sistema operativo instalado en el celular, ¿sí? Cuando utilizamos Android, los celulares que tienen el hardware en el botoncito de encendido también para que pongamos la huella cada vez que queremos acceder a una aplicación, ¿sí? En fin, esto de la huella dactilar está dando
está siendo estudiado por muchas empresas, por muchas tecnologías, tanto así que eh, las contraseñas tienden a desaparecer, ¿sí? Porque ahora, con las tecnologías de ahora, ya es posible ofrecerlo al usuario, tanto de hardware y software, las tecnologías de ahora, ya es posible ofrecerle al usuario herramientas con las que pueda acceder de una manera diferente al uso de contraseñas, ¿sí? Y estos son unos ejemplos claros: la huella, el reconocimiento facial, ¿sí? El reconocimiento de voz, ¿sí? El escáner de la visión, entre otros, ¿sí? Bueno, entonces acá dice que una vez autenticado el usuario, se recomienda que el sistema valide que el usuario tenga los permisos para acceder a la aplicación o componentes de esta. La autenticación se debe efectuar antes de validar la autorización. Cuando el usuario esté autenticado y durante el uso de la aplicación, se puede proteger los datos con otras técnicas de seguridad con el fin de evitar que los ciberdelincuentes no vean ni usen esos datos. El cifrado de la información es una técnica que transforma la información y la transmite por las redes de tal manera que solo el emisor y el receptor puedan interceptar y descifrar el contenido real de los datos. Esa técnica es la más empleada en sistemas de información que utilizan Internet como medio de transferencia, ¿sí? Y es cuando entra en juego, por ejemplo, en WhatsApp, en la información que nos muestra siempre, que dice que los mensajes están cifrados de extremo a extremo. Eso quiere decir que ni siquiera WhatsApp tiene acceso a esa información, pero en sí, eso, por ser una entidad tan grande, pues también cuenta con procesos que, a través de autorizaciones legales, dependiendo del país a través del que se quiera acceder a esa información, pues se la puede descifrar, ¿sí? Eso teniendo en cuenta pues también lo que es calidad de software. Finalmente, cuando se vulnera la seguridad del sistema, el registro puede ayudar a identificar quién ha accedido a los datos o cómo y cuándo, para lo cual se debe emplear archivos de registro con toda la información relacionada. En conclusión, los tipos básicos de seguridad de la aplicación son la autenticación, el cifrado o el registro de incidencias, pero según el contexto que involucra el funcionamiento de la aplicación, se debe tener en cuenta la seguridad de aplicaciones en la nube, la seguridad de aplicaciones móviles, los controles de seguridad de las aplicaciones, las pruebas de seguridad de las aplicaciones, ¿sí? Tengamos en cuenta que eso que hemos mencionado eh, juega un papel importante también en cuanto al diseño y construcción del frontend, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Bueno, por acá nos habla de las APIs. Bueno, muchachos. Entonces, acerca de el contenido que estamos visualizando en el momento, pues, ¿cuáles son las observaciones, las dudas o lo que quieran complementar ustedes acá? ¿Qué piensan acerca de la temática que acabamos de visualizar para tener en cuenta en esa evidencia 4, que es una evidencia de producto, que tiene que ver con la maquetación de la interfaz gráfica en HTML? Instructor, buenas tardes, compañero. Pues yo analizando y por lo que yo tenía entendido antes, pues todo era como la parte gráfica
y como la parte de la interfaz, sin tener en cuenta mucho pues esto último que estabas hablando de los licenciados, pues de cómo vamos a licenciar el desarrollo y también la parte pues de seguridad, ¿cierto? De tener el SLL o los diferentes certificados de autentificación, ¿sí? Entonces es como eso, como para resaltar que Correcto, entonces, para resaltar que no solo podemos manejar nosotros la seguridad de las aplicaciones independientemente de la versión a través de la que accedamos, eh, los datos de nuestros usuarios. ¿Sí? No es solo comprar ese certificado SSL, sino todo lo que hemos mencionado ahorita, anteriormente. El cifrado, la creación de usuarios, la autenticación en 2 pasos, las diferentes maneras que hay de autenticarnos y el aprovechamiento de las tecnologías en cuanto a hardware y software que hoy en día pues la tecnología nos ofrece, ¿sí? Eso también es importante que lo trabajemos y eso también tiene que ver con garantizar la calidad de un producto. Recordemos que si garantizamos un producto de calidad, estamos garantizando el éxito del proyecto a través del cual nosotros estamos trabajando, el proyecto en el que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, Camilo, entonces en el mapa de navegación también entrarían estos certificados o esta parte de seguridad de la aplicación. bueno, mira que esa es una buena pregunta, ¿sí? Pero entonces, eso en cuanto a la seguridad de la aplicación, sí la debemos manejar nosotros a través de diferentes procesos o a través del manejo de diferentes tecnologías de codificación, ¿sí? Entonces, el mapa de navegación en sí solo tiene que ver con la manera en cómo el usuario va a encontrar las diferentes opciones o procesos que tú le vas a proporcionar, que tú le vas a facilitar para realizar alguna tarea en específico en ese software, ¿sí? Ya te comparto nuevamente para hacer la aclaración. ¿Ok? Miren que en este caso tenemos un ejemplo de mapa de navegación, ¿sí? En el que nos está indicando el home, que vendría siendo la página principal o el index que mencionamos inicialmente, ¿sí? Y la sección 1, sección 2, sección 3, que vendría siendo las páginas secundarias, ¿sí? Y miren que acá dice Page 1, Page 1.1, Page 1, Page 1.1, Page 1, Page 1.1 en cada una de las secciones. ¿Eso qué quiere decir? Que cada una de las secciones es un proceso a través del cual nosotros vamos a acceder en el menú que tengamos disponible. Y ese menú lo que nos va a indicar inicialmente son esas páginas 1, 2 y 3 en cada una de las secciones. Y cada página 1, 2 y 3, dependiendo de las funcionalidades que nosotros vayamos a implementar en ese proyecto, pues nos va a llevar a unas subpáginas también. Y esas subpáginas pueden ser páginas que contengan solo información o también contengan procesos que se deban realizar dependiendo de las opciones que queremos nosotros entregar en ese proyecto, ¿sí?
Perdón. Tenía apagado el micrófono, no lo, no lo había notado. Camilo, te escuchamos. Instructor, buenas compañero. Instructor, no, entonces, básicamente el mapa de navegación es como decir que pues, yo estoy en el index y le doy clic a una sección, ¿qué me va a aparecer ahí? Correcto. O, Per- sí, dame un segundito. Sí. Em, Cuando hablamos de mapa de navegación, estamos hablando de eso, de cada una de las partes o de las páginas a las que se va a acceder en nuestro proyecto, cada uno pues identificado por secciones, ¿cierto? Y en cuanto a la respuesta del compañero anterior, que también preguntó que entonces cómo mostramos eso de la seguridad en el mapa de navegación, pues prácticamente el mapa de navegación tiene que ver solo con el diseño o la manera en cómo el usuario va a interactuar para encontrar cada una de las opciones en ese proyecto, ¿sí? Hablando de los diferentes modelos o metodologías por las que nosotros podemos trabajar la seguridad de nuestras aplicaciones. Eso ya tiene que ver más con el código que nosotros manejemos y con los procesos o las metodologías a través de las cuales nosotros vamos a asegurar que esos datos estén seguros en nuestro proyecto, ¿sí? Eso en sí no se indica acá en el mapa de navegación. Lo que sí se indica después de tener claro el mapa de navegación es cada uno de los bocetos o prototipos de las páginas que inicialmente se van a mostrar, ¿sí? Y de eso es de lo que habla esa evidencia 4, ¿sí? Que habla de la maquetación de la interfaz gráfica, ¿sí? Entonces, si nuestro proyecto tiene unas 3 secciones, en cada sección vamos a tener nosotros mínimo una página principal por sección. Y entonces la idea es ir construyendo esos prototipos, ¿sí? Y ese mapa de navegación. ¿Sí, muchachos? Bueno, ¿más preguntas por ahí? sí, instructor, entonces la evidencia sería hacer el mapa de navegación, ¿cierto? El mapa de navegación inicialmente, ¿sí? Pero entonces nos quedan 3 semanas y como lo mencioné al inicio, pues el equipo ejecutor de la formación virtual me informó que ya habían trabajado ustedes unas evidencias con el instructor Wilder referentes a la construcción del diseño. Y entonces, en ese caso, la orden que nos dieron a los instructores, o en mi caso, fue el de trabajar con ustedes el mapa de navegación y la maquetación, ¿sí? Que eso es a lo que nosotros nos vamos a emplear en estas prácticamente 2 últimas clases que nos quedan, ¿sí? Pues la idea sería en la próxima clase ya revisar por lo menos un mapa de navegación y las ideas que vayan ustedes o los prototipos que vayan creando para ir proponiendo mejoras, ¿sí? Listo, instructor, gracias. Ok. Entonces recuerden que el éxito de esos prototipos tiene que ver con las pruebas que se le hagan, entonces de ahí la importancia de que pues vayamos viendo en las clases cómo es que se están construyendo esos prototipos para ir haciendo las observaciones o comentarios correspondientes. ¿Listo? No siendo más entonces, ya nos vemos en la clase, en la sesión de la próxima semana. Listo, instructor, muchas gracias. Nos vemos.